Bueno, muchísimas gracias. Damos comienzo a la segunda parte del módulo, el cual fue dividido de forma prolija en tres módulos correspondientes a cada una de las sociedades intervinientes, tanto la Sociedad de Cirugía Mar del Plata, a la Sociedad de Cirugía Rosario y la Sociedad de Cirugía Santa Fe. En el módulo del día de la fecha, nos toca hablar sobre las estrategias de tratamiento para la colecistectomía, para la colecistitis aguda. El módulo va a estar dividido en dos formas o dos formas de tratamiento, lo que es la colecistectomía temprana, que va a estar a cargo de los cirujanos doctores Mario Gelfi y Germán Nifuri de la Universidad y miembros de la Sociedad de Cirugía del Comahue de Neuquén. Y el módulo de la colecistectomía diferida va a estar a cargo de miembros de la Sociedad de Cirugía de Rosario, a cargo del doctor Juan José Boretti, David Biagiola y el doctor Federico Silvestre Begnis, quienes van a dividir el tema de la colecistectomía diferida. Primero a cargo del doctor David Biagiola, quien va a hacer un repaso de la actualización de las guías de Tokio, y finalmente los doctores Boretti y los doctores Silvestre Begnis van a hablar acerca de la colecistectomía diferida. Tendremos al final del módulo los comentarios a cargo de los doctores Juan Carlos Andrés Gatti de Entre Ríos. Así que si les parece y están de acuerdo, vamos a comenzar con la primera conferencia a cargo del doctor David Viegola de la Sociedad de Cirugía de Rosario, quien nos va a poner en actualización acerca de las guías de Tokio del 2018. Así que damos comienzo. Muchísimas gracias. Así que espero que sea una jornada brillante. Bueno, muchas gracias Sebastián por la introducción. Buenas tardes a todos. Agradecemos a la Asociación de Cirugía Rosario, a Mar del Plata y a Santa Fe por la organización de este evento. Comenzamos con un breve repaso de reseña de las guías de Tokio. Bueno, las guías de Tokio forman parte de la cotidianidad del cirujano hoy en día y son una directriz en la cual se han unificado definiciones y son una guía terapéutica desde sus inicios hasta las actualizaciones de 2018, en la cual vemos en las búsquedas de Internet que han tenido una curva creciente en la publicación al respecto. En la misma han participado cirujanos argentinos y referentes de la cirugía patobiliar, dentro de ellos el doctor Mariano Jiménez y Eduardo Santibáñez, quien es uno de mis mentores. Tomamos en cuenta síntomas de inflamación local, sistémica e imágenes complementarias, a partir de lo cual hicieron una sospecha diagnóstica tomando un criterio de cada. Tengo un poco de acople con otro micrófono, perdón. Tenemos sospecha diagnóstica a partir de la toma de un criterio A y un criterio B, y la confirmación diagnóstica en donde se suman tanto los signos y síntomas de inflamación local sistémica como imágenes complementarias. Como hallazgos imagenológicos, es lo que a diario vemos en la ecografía, es el aumento del espesor de la pared mayor de 4 milímetros, la distensión de la vesícula biliar mayor 80 milímetros de largo, 40 milímetros de ancho, la presencia de litiasis intravesicular, el barro biliar, el acompañamiento de la sombra acústica y edema perivesicular. A partir de lo que sería el hallazgo clínico, uno como dentista puede llegar a poder clasificar los criterios según la gravedad. En 1, cuando un paciente está en buen estado general. En 2, cuando hay presencia de leucocitosis mayor de 18.000 glóbulos blancos, hay la presencia de un empastamiento o dolor en el cuadrante superior derecho, un cuadro evolucionado mayor de 70 o una imagen compatible con una colecistitis evolucionada. Los criterios de gravedad se determinan en el grado 3, en el cual
presencia de una disfunción de los órganos nobles que se valora por el estado hemodinámico del paciente, la valoración neurológica, ventilatoria y datos de laboratorio. Para continuar y dar el puntapié inicial al debate, que es lo que hoy nos reúne a través de este webinar, daremos los datos de la encuesta realizada días atrás, en la cual nos muestra un poco la realidad nacional, que el 66% de los cirujanos se desempeña en ambos sectores, tanto público como privado. Y en el siguiente gráfico, por ahí para un poco la realidad de lo que pasa en los congresos cuando hacemos entre pares una votación de qué es lo que hacemos en el tratamiento temprano versus tengo varios micrófonos abiertos y se interfiere. Este gráfico que vemos acá, si lo llevamos a una charla de café, nos damos cuenta que la realidad es una realidad aumentada. Y este concepto lo tomo ¿por qué? Porque si nosotros hablamos en el sector privado, del 98% de los pacientes que van a tratamiento temprano, los cirujanos tenemos inconveniente en realizarla en el 6%. En el público, el 44% no la puede realizar de esos que declaran haberla hecho, y de aquellos que trabajan en ambos, el 40% no la puede efectuar. Ayer se me ocurrió de cómo poder explicar esta gráfica y salí con el celular al garaje de mi casa a sacar una foto con una aplicación en la cual hay un auto deportivo de último modelo. Sin embargo, cuando saco la aplicación, la realidad aumentada, nos encontramos con que tenemos esto. Y esto es un fiel reflejo de la realidad, la cual, porque los números reales, después de una charla de café, son diferentes y nos adaptamos a los recursos. Por lo cual, tenemos un cambio en lo que realmente hacemos a lo que decimos. Para finalizar, en este gráfico, vemos a grandes rasgos, actualmente la colecistectomía percutánea se aplica sobre todo en los criterios de pacientes de alto riesgo o colecistitis grave. Sin embargo, seguimos con el sesgo que en varios lugares no tenemos. Como última diapositiva, voy a mostrar que los cirujanos tenemos una gran capacidad en la aplicación de la temporización de la colecistectomía percutánea, y hace lo que puede. Gracias. Hay mucho acople, hay mucho. Sí, perfecto. Doctor, hay bastante micrófonos abiertos. Doctor, tiene micrófono abierto. Doctor Martini, doctor Sequeiro, doctor Ambrosis, por favor, todos esos. Doctor Landi, tiene micrófonos abiertos. Ahí está. Ahí estamos mejor, me parece, David. Gracias por la presentación. Vamos a continuar con la presentación de los doctores Gelfi y doctor Nifuri de la Sociedad de Cirugía del Comahue en Neuquén, por favor. No sé, yo me recalenté con lo del webinar con línea Agronauta. Los doctores Gelfi y doctor Nifuri van a hablar sobre la estrategia de la colecistectomía temprana en la colecistitis aguda, así que por favor, les damos paso a los doctores de la Sociedad de Cirugía del Comahue de la provincia de Neuquén. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se está viendo la imagen? Sí, doctor.
Bueno, Y revisamos, por favor, todos los micrófonos cerrados. sí, se agradece el cierre de micrófonos porque si no, Muy bien. de nada, queremos darle las gracias a la Asociación de Cirugía de Rosario por la invitación, en el nombre del doctor Juan Boretti, que nos ha invitado a participar. También no la había referenciado. A la Sociedad de Mar del Plata de Cirugía, la Asociación de Santa Fe, participar de este debate. ¿Pero entendiste por qué Nosotros vamos a plantear la colecistectomía temprana en la colecistitis aguda. Aparte vos me dijiste que había terminado re rápido, hace 80, 90. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Por favor, un segundo. Voy a esperar al doctor Napuri. La doctora que tiene el micrófono abierto. Si no estás redactándolo, haciéndolo vos. Hola. No puedes escribir tanto. Doctora, a ver. No se das cuenta de que es mucho porque es pegado. Facundo Piatti, Tan poco tiempo y muchísimo ¿puedo más. apagar el micrófono? Para mí. Gustavo Mancini. No sé cómo acostumbran a hacer ustedes. Bueno, ahí seguimos entonces. Los objetivos de nuestra presentación es hacernos algunas preguntas. ¿Es la colecistectomía temprana el gol estándar en el tratamiento de la colecistitis aguda? Previo a las 72 horas del inicio de los síntomas sería el momento clave para el tratamiento quirúrgico. Es indistinto el tiempo y puede indicarse una colecistectomía temprana con una semana de evolución de síntomas. ¿Y qué función tienen los criterios de gravedad en la colecistitis aguda en cuanto a la decisión de realizar o no una colecistectomía temprana? Entonces, se define la colecistectomía temprana como aquella realizada dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas de la colecistitis aguda, y algunos autores consideran temprana a la colecistectomía realizada dentro de la semana del inicio de los síntomas. ¿Y por qué realizar una colecistectomía temprana en colecistitis aguda? Y tenemos varios puntos para analizar. Localmente se vería más favorable desde el punto de vista técnico realizar la cirugía antes de las 72 horas del inicio del cuadro, por el tipo de edema que se genera inicialmente y el menor cuadro de adherencia que podemos encontrar, un menor uso de antibióticos con la consiguiente selección de gérmenes, una menor estadia hospitalaria, menores costos hospitalarios, una reinserción laboral más rápida, un mayor confort para el paciente y, en general, una morbilidad posoperatoria y lesión quirúrgica de vía biliar similares a la colecistectomía diferida. Justamente para evaluar qué pacientes van a ingresar a esta decisión de la colecistectomía temprana, son muy útiles los criterios que ya fueron presentados anteriormente de gravedad, siguiendo las guías de Tokio. Ya veremos cuál sería la selección de acuerdo a estos criterios: grado leve, moderado o severo. Nos resulta muy útil utilizar para realizar la colecistectomía temprana los principios de la colecistectomía segura de las AGES. Como pueden ver, se dividen en estrategias y esas estrategias hablan de utilizar la visión crítica de seguridad como método de identificación del conducto cístico, de la arteria cística, el tipo de disección en el triángulo de Calot, la liberación del tercio inferior de la vesícula. Es muy importante, y ya se ha evaluado y se ha hablado en la charla anterior que tuvo el doctor Stati, considerar un tiempo de espera intraoperatorio durante la colecistectomía antes de cortar o seccionar cualquier estructura ductal, tener ese tiempo de espera para hacer una parada de la cirugía y confirmar bien la visión crítica de seguridad. Entender también el potencial de la anatomía aberrante, que puede incluir un conducto cístico corto, hepáticos aberrantes o una arteria hepática derecha que cruza anterior a la vía biliar. Otra estrategia, utilizar con buen juicio clínico el uso de la colangiografía intraoperatoria. En Estados Unidos hay una tendencia más común en hacerla selectiva y nosotros la realizamos de rutina.
reconocer cuando la disección se acerca a una zona de riesgo significativo y detenerla antes de entrar en la zona. Cuando hay inflamación severa del calot, que es muy difícil llegar a la visión crítica, esto tiene que alertarnos para decidir qué camino tomar. Puede ser una colecistectomía subtotal, una colecistostomía o eventualmente una conversión, o también dejarlo para otro momento y obtener la ayuda de otro cirujano cuando la disección o las condiciones son difíciles. El uso de la colengiografía intraoperatoria para nosotros es muy importante porque nos da un arma muy interesante para evaluar la anatomía de la vía biliar, de las estructuras adyacentes. Ante la imposibilidad inicial de una disección del calot, el uso de la colengiografía transvesicular nos permite tener un mapa más claro antes de realizar la disección de una zona que por ahí está congelada o de difícil acceso, y obviamente nos permite evaluar también algunas estructuras o anomalías de la vía biliar. Para la selección del paciente en la colecistectomía temprana, esos criterios de gravedad empiezan a jugar un rol importante. Probablemente los pacientes ideales para esto serían los que tienen un grado leve, con un edema de pared menor de 4 milímetros, un hematograma normal, menos de 72 horas de evolución y la presencia del líquido enclavado. Como vemos en el video, esa disección inicial en el edema hace que sea bastante más sencillo. Y tenemos que tener cuidado puntualmente cuando esa pared vesicular está inflamada mayor de 5 milímetros, cuando existe una colecistitis moderada o grave, en pacientes mayores de 65 años, el sexo masculino, la presencia de cirugías previas, una vesícula chica por ecografía que nos habla de escleroatrofia, y el paciente obeso, son todos puntos que nos tienen que hacer abrir los ojos y tener cuidado. Haciendo un análisis, diríamos, con respecto a los grados, y para esto también les recomiendo el capítulo del PROASI que escribió el doctor Paul Lada sobre estrategias en el tratamiento de la colecistitis. Haciendo un resumen, nosotros creemos que la colecistitis grado 1 leve, obviamente todas tienen que iniciarse con el tratamiento médico y serían candidatos ideales para la colecistitis temprana. La colecistitis grado 2 o moderada, según el equipo quirúrgico y algunas otras condiciones, podrían ser pasibles de la colecistectomía temprana, pero según el tipo de paciente podrían también diferirse o eventualmente ir a una posibilidad de colecistostomía percutánea según el cuadro. Y la colecistitis en grado 3 o severa, en los pacientes con disfunción orgánica, obviamente el uso de antibióticos y el soporte orgánico es fundamental, y creemos que acá tiene mucho más lugar la colecistostomía percutánea, y eventualmente, de acuerdo al medio donde nos movamos, probablemente pueda ser inclusive laparoscópica o esa colecistostomía también convencional. Bueno, repasando un poco la visión crítica de seguridad, este triángulo de calot libre, la vía biliar principal no debe estar expuesta, disección del tercio bajo de la vesícula, separándolo de la placa cística, y muchas veces, como ven en este video, este hígado no es el ideal, pero tenemos que lograr igualmente ver esas estructuras que ingresan hacia la vesícula, ese conducto cístico y esa arteria. Esas dos estructuras tienen que estar muy bien expuestas. Repasando un poco, bueno, la anatomía nuevamente, tener en cuenta la importancia de los triángulos hepatocístico y de calot para la evaluación tanto del conducto principal, del cístico, de la arteria, y esta visión crítica, diríamos, la tenemos que lograr independientemente del cuadro que el paciente nos esté mostrando con respecto a su inflamación. Antes de cortar cualquier estructura tenemos que estar muy seguros de ese momento, de tomarnos la pausa para realizarlo. Y ahora la parte de contestarnos las preguntas. ¿Es una científica? ¿Será el gol estándar entonces la colecistectomía temprana para el tratamiento de la colecistitis aguda? Bueno, acá continuamos un poco con la evaluación de la bibliografía. Traté de buscarle para mostrarle una bibliografía medianamente reciente
en relación a los temas encargados en cuestión. Este es un trabajo que me pareció interesante del año 2013, de un trabajo de medicina basada en la evidencia, un total de pacientes seleccionados de estudios prospectivos, randomizados y aleatorios, en el que dividen en dos grupos de 244 y entre 40 y 60 años, en donde ellos no encuentran en ambos grupos de colecistectomía temprana y tardía una diferencia estadísticamente significativa en la lesión de vía biliar, 0,4 y 0,9, en complicaciones graves e inmediatas, 6,5 y 5 para la tardía, y tampoco en el tiempo operatorio. Sí encuentran ellos una diferencia significativa en el tiempo de reinicio laboral, con 11 días para la colecistectomía temprana y 19 para la tardía, 4 días más de estadía hospitalaria para la colecistectomía temprana, digamos, estadía hospitalaria más corta para la colecistectomía temprana, y 5 pacientes que tuvieron una complicación en el tiempo de espera. Ellos esperaban después de 6 semanas. Este tiempo de espera, esas complicaciones que tuvieron en el tiempo de espera, no fueron complicaciones graves. Sí me pareció interesante remarcar esto. De los pacientes del grupo de colecistectomía tardía, 40 de los 244, o sea, un 18%, tuvieron que ser operados en el transcurso de ese tiempo de espera por reinicio de síntomas, reiteración de síntomas, nuevas consultas, etc. Ninguno fueron complicaciones graves, pero sí obligaron a operarse. Y en ese grupo de 40 pacientes, que representa el 18% del grupo, tuvieron una conversión del 45%. Este otro trabajo que me resultó interesante de una revista de gastroenterología mexicana, en el cual hacen un paralelismo entre métodos radiológicos y otros métodos para estipular la gravedad de la colecistitis. Fíjese acá qué interesante esto. Cuando el paciente tenía una ecografía con una pared vesicular mayor a 5,5 milímetros, eso se condecía directamente con una colecistitis gangrenosa en un número importantísimo de los casos, y también tenía una relación directa con una PCR por encima de 14,5 y unos glóbulos blancos por encima de 16.500 en adelante, condiciendo también con la guía de Tokio. Esto me pareció a mí importante porque una ecografía, yo en cualquier lugar que me desarrolle para trabajar y que voy a hacer una colecistectomía en una colecistitis aguda, la voy a tener disponible y voy a poder predecir para tomar una decisión. Este es otro trabajo en el cual es una revisión sistemática de colecistectomía laparoscópica para colecistitis aguda, temprana y tardía. Lo único que encuentran como diferencia importante acá es una reducción significativa en la infección de herida quirúrgica. La hospitalización y la duración de la cirugía son menores en la colecistectomía temprana, y hacen una encuesta de calidad de vida en el postoperatorio, también encontrando una diferencia a favor de la colecistectomía temprana. Por lo tanto, ellos la recomiendan como una opción de tratamiento estándar en la colecistitis aguda. Este trabajo, publicado en el British en el año 2015, son 16 estudios prospectivos randomizados aleatorios con 1.625 pacientes, un metaanálisis, en el cual encuentran menores costos hospitalarios y estadía en la colecistectomía temprana, menos cantidad de días de trabajo perdido para la colecistectomía temprana, mayor satisfacción del paciente encuestado en el postoperatorio, menor riesgo de infección de herida y sí una mayor duración de la herida operatoria. Todo esto es significativa, no encontrando diferencias en la mortalidad, la lesión de vía biliar, la bilirragia y la conversión en esta comparación. Esta otra revisión de 200 artículos, de los cuales criterios si fueron incluidos en el trabajo, en el cual también tiene una preferencia la colecistectomía laparoscópica temprana, debido a mejor calidad de vida, menos tasa de morbilidad postoperatoria inmediata y costo hospitalario.
Este trabajo me resultó interesante porque contesta un poco también en alguna parte una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en el inicio de la charla. Hay una comparación entre la colecistectomía temprana y tardía y se pregunta si sigue siendo las 72 horas como tomar como regla para una colecistectomía temprana. Ellos tomaron pacientes y lo dividieron en dos grupos, pacientes con colecistitis aguda, pero todos tenían más de 72 horas de síntomas. Algunos 4, 5, hasta 7 días de evolución del inicio de los síntomas. Dividieron a estos pacientes en dos grupos y fíjense ustedes, los resultados. Morbilidad general, 14% contra 39% de la tardía. Estadía, 4 días y 7 para la colecistectomía tardía. Antibiótico terapia, 2 días, 10 días para la colecistectomía tardía, costos menores para la colecistectomía temprana. Por lo tanto, ellos concluyen que aún tomando poniendo en el grupo de colecistectomía temprana los pacientes con 7 a 8 días de evolución, siguen indicando la colecistectomía temprana en esos pacientes. No encontraron diferencia en el tiempo entre la morbilidad. Acá no pasa. Ahí vamos. Entramos un poco entonces, de acuerdo a nuestras preguntas que hicimos en el inicio de la charla, nuestras conclusiones. ¿Es la colecistectomía temprana el gol estándar para la colecistitis aguda, para el tratamiento de la colecistitis aguda? Nuestra respuesta es sí. Dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas sería el momento más favorable para realizar la colecistectomía temprana. Nuestra respuesta también es sí. ¿Es indistinto el tiempo? Otra de las preguntas que nos hacíamos a propósito de uno de los trabajos que les mostraba. Nosotros creemos que no es indistinto, que sí las 72 horas sería el momento clave. Ya pasadas las 72 horas comienzan a jugar un montón de otras variables que también el doctor Bagiola las mencionaba en su exposición. La experiencia del equipo quirúrgico, el lugar en donde yo me estoy desarrollando, estoy haciendo mi cirugía, el equipamiento con el que cuento, y ahí voy a aprovechar estos otros signos que también mostramos, ecográficos, grosor de la pared vesicular, PCR, leucocitosis, para tomar mi decisión. ¿Los criterios de gravedad en la colecistitis aguda influyen en nuestra decisión? Definitivamente sí. La moderada de grado 2 solo para cirujanos entrenados, de lo contrario, también en esos casos aconsejamos realizar una colecistectomía diferida o una colecistectomía percutánea si eso fuera necesario. Y en la grado 3, donde hay falla orgánica, también estabilizar, tratar de corregir esas fallas orgánicas, hacer una colecistectomía percutánea, y eventualmente luego vendrá la resolución, si es diferida o, como decía el doctor Stati los otros días, hacerla dentro de los 12 a 15 días en la misma internación, si es la decisión de solucionarlo en ese momento a ese tipo de pacientes. Bueno, esto es para mostrarles nuestra humilde experiencia personal con el doctor Nifuri en los últimos años, del año 2008 hasta la fecha. Hemos realizado 2.396 colecistectomías, de las cuales hemos hecho exploración de vía biliar transcística en el 3,9% de los casos y con colocación de tubo de Kerr en menos del 1%. Un 10% de nuestros pacientes son pacientes con colecistitis aguda y utilizamos la colecistectomía temprana en los casos mencionados con la indicación que hablábamos recién. Esto es para mostrarle, ya a modo de agradecimiento de nuestra invitación y de agradecimiento por la amistad, el compañerismo y toda la gente que apoyó en nuestros primeros pasos de la cirugía, y que hemos compartido tantos momentos interesantes. Esto ha sido nuestra presentación.
Gracias por los momentos que nos seguimos viendo desde hace muchos años, nuevas generaciones de cirujanos siempre con una misma idea y unas ganas de crecer y de superarse. Acá están nuestros contactos por cualquier cosa y bueno, los dejamos seguir con las exposiciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Gelfi y doctor Nifuri, ambos miembros de la Sociedad de Cirugía del Comahue de Neuquén. Y ahora tengo el placer de presentar al doctor Boretti, quien fue uno de los mentores, quien fue uno de los que me propuso a la comisión directiva actual de la Sociedad de Cirugía de Rosario armar este webinar de forma conjunta con la Sociedad de Cirugía de Mar del Plata y la Asociación de Cirugía de Santa Fe. Así que es un placer poder presentar Kiko y al doctor Federico Silvestre Benis en su presentación sobre la estrategia de la colecistitis aguda, hablar sobre la colecistectomía diferida. Así que te doy paso, Kiko, para tu exposición junto con el doctor Federico Silvestre Benis. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Asociación de Cirugía de Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, bueno, Formosa, el Comahue, Chaco también, Entre Ríos, por darnos una mano a esta organización, a todos quienes tienen posibilidad para ser comentadores. Muy bien, a nosotros nos toca defender la diferida. No grites, Justi. No grites, dije. Perdón, el doctor Vitetti, colega de tu efector, por favor, te está ahí boicoteando la conferencia, Kiko. Adelante. A nosotros nos toca defender la colecistectomía diferida. Y realmente con titulares como este, y después de haber escuchado lo que muy bien nos dijeron nuestros compañeros Nifuri y Gelfi, es muy difícil apoyar esta postura. Entonces uno cuando viene a defender este procedimiento se siente similar a lo que sintió Campazo seguramente en ese momento, y lo que vamos a tratar de hacer es de evitar entender esto como un versus y tratar de encontrar qué lugar tiene la colecistectomía diferida en estos pacientes, cuáles son los riesgos de tomar este camino y por supuesto los beneficios. Lo que creo que no queda ninguna duda que el mejor tratamiento para colecistitis aguda es erradicar la vesícula, hacer una colecistectomía. El tema del momento de la colecistectomía es lo que tal vez todavía sigue estando en discusión. Si uno toma todo lo que nos dijeron recién nuestros compañeros, se da cuenta de que esa discusión en realidad no existe, porque lo mejor sería si podemos hacerlo de manera temprana, entendido como hacerlo antes de... El otro camino es enfriar al paciente y hacer una colecistectomía diferida habitualmente más allá de las 6 semanas. Muy bien. A lo largo del tiempo, y antes de la década del 90, del acceso de la cirugía laparoscópica, claramente la colecistectomía temprana había demostrado menores complicaciones y menor estadía hospitalaria. Por lo tanto, se hacía en la época abierta la cirugía temprana. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, al principio realmente era bastante dificultoso hacer una cirugía en una vesícula aguda, y hasta incluso Seyes, en 93, puso entre comillas cierto grado de contraindicación para la cirugía laparoscópica en la colecistitis aguda. Lo cierto es que el día de hoy, y muy bien dicho por nuestros compañeros recién, el gold standard es la cirugía temprana. Pero una cosa es lo que se dice que hay que hacer y otra cosa es lo que muchas veces nos vemos obligados a hacer por la realidad en donde vivimos, en donde nos toca trabajar. Y de eso se va a tratar un poco la charla. Claramente sabemos cuál es el lugar ideal para cruzar el río, pero muchas veces o debemos cruzarlo por otro lado, y la idea es tratar de aportar humildemente cuál es la mejor idea que hemos desarrollado como para mostrar cuál es la mejor manera de cruzar el río que no sea por el puente. Entonces, cuando uno busca
en PubMed lo relacionado con la estectomía diferida, se da cuenta que en los últimos años hay una innumerable cantidad de publicaciones. Eso llama realmente la atención. Por otro lado, cuando uno ve en trabajos muy recientes el aumento de 567% en las colecistostomías percutáneas en Medicare en Estados Unidos, evidentemente hay otros aspectos del sistema por el cual hay una fuerte influencia en desviar de las guías de manejo actuales. En un trabajo ya un poco anacrónico del año 2000, Cameron escribe que hay un 12% de los cirujanos del Reino Unido que pueden hacer la colecistectomía temprana. Y unos años después propone que es un tiempo de cambio para el manejo de este tipo de pacientes. Esto ya es más reciente, año 2013. Si bien la colecistectomía temprana es aceptada por todos los líderes de la comunidad quirúrgica internacional, la evidencia existente revela que solo una minoría de los cirujanos adhiere a esta práctica. Esto es 2013, o sea, ya nos estamos acercando a nuestros días. Y esto es una publicación del año pasado del Reino Unido, y fíjense, 93.000 pacientes con colecistitis aguda, directamente la mitad van a enfriamiento, pero enfriamiento médico. Y la otra mitad fue a colecistectomía, de los cuales la gran mayoría fue una colecistectomía diferida. Por lo tanto, acá estamos empezando a ver que mucho tiene que ver en dónde uno desarrolla su actividad. Cuando se analizó esa población de enfriamiento, en los 5 años, solo en esa serie, debieron operar en 4.2%. Doctor Brosutti, buenas noches, si puede apagar el micrófono. Y en las instituciones que se operaron en el Reino Unido, fíjense que esto qué dato tan interesante. En los hospitales de alto volumen, esa proporción de diferida temprana se achicó bastante. O sea, se hace más diferida, pero no tanto como en los hospitales de bajo volumen. Y esto es un poco lo que nos llama muchísimo la atención. Cuando uno dice Estados Unidos, las cifras que nos bajan a nosotros habitualmente son las de los hospitales universitarios. Pero cuando uno toma todo Estados Unidos, ahí las cifras cambian. Y hay una gran diferencia de acuerdo a la cobertura de salud que tengan los pacientes que tienen colecistitis aguda. Se ve que en grupos que tienen falta de interés de los cirujanos hay más retraso y peores resultados en cierto grupo de pacientes dentro de un mismo lugar. Por último, para ir comparando, Estados Unidos, 1.200.000 pacientes con colecistitis versus Reino Unido, y la gráfica lo marca muy bien. En Estados Unidos global, el 53% puede ser temprana, y en el Reino Unido solo el 15.7%. Por lo tanto, evidentemente, hay otra realidad, y eso es lo que queremos mostrar. En Canadá se replica lo mismo, 50 y pico % pueden hacer temprana. Y entonces, claramente hay una evidencia a favor de la colecistectomía temprana. Se han incentivado sistemas de salud, por ejemplo en el Reino Unido, en Canadá también, para hacerla temprana. Pero pese a ello, se sigue practicando la colecistectomía diferida. Y llegamos a nuestro país, que es un país extraordinariamente lindo, que tiene realidades muy, pero muy diferentes. Muy diferentes. Es muy diferente un paciente que comienza con consulta a su médico que uno que viene con 10 días de una colecitis puesta, como nos pasa muchas veces en los pacientes en el sector público o incluso en situaciones de problemas económicos, que esto lo relató muy bien Ballesta López, un cirujano español hace mucho tiempo atrás, que vienen los pacientes más evolucionados. Y el lugar donde nos toca trabajar. Esto es muy importante a la hora de poner en práctica. Doctor Piatti, por favor, el micrófono. En práctica, la terapéutica. Entonces, esto lo describe muy bien Ricardo Soya, de un hospital de La Matanza, del Pariocien, en donde él titula su trabajo Discordia. Una cosa es lo que él quiere y sabe que debe hacer y otra es lo que puede hacer.
y nuestro país yo creo que es un muy buen referente de este tipo de discordia. Yendo al tratamiento, el tratamiento de cool down o enfriamiento implica internar al paciente, antibióticos endovenosos, analgésicos, protección gástrica, completar 7 días de antibióticos vía oral y ayuno digestivo las primeras 24 horas. Esto está avalado por las guías de Tokio, tanto en los casos leves, en los casos moderados y en los casos graves. Hay un grupo de pacientes, tal vez de alto riesgo, que merecen ser enfriados. Pero como decía muy bien el doctor Gelfi recién, entre que uno toma la determinación de enfriar al paciente hasta que llega teóricamente a la colecistectomía diferida, pueden pasar un montón de cosas. Puede haber fallas tempranas, puede haber intercurrencias, el paciente puede fallecer por esta causa o cualquier otra, puede que el paciente nunca sea candidato para una cirugía, o un porcentaje que está descrito más o menos del 40% que llegan en buen estado para esa cirugía diferida. Recién lo nombraba Mario, que casi el 15-20% de los pacientes requieren en este camino una cirugía de urgencia, y eso siempre implica más dificultad y más tasa de conversión. Las intercurrencias biliares son todas estas: colicistitis, colangitis, coliocianos, cólicos o pancreatitis. Y traigo a colación este trabajo interesantísimo de 10.000 pacientes en Canadá, en donde se ven las recurrencias de los eventos luego de instaurado tratamiento médico. Fíjense, a las 6 semanas el 14% y casi el 20% a las 12 semanas. Y lo que hacen ellos es una división en la gente menor de 35 años y la gente mayor de 80, en donde se ve que la gente menor tiene más reactividad en hacer recurrencias en ese trayecto. Las fallas tempranas es un tema, es el empeoramiento de los síntomas luego de instaurar el tratamiento médico, y ahí algo tenemos que hacer porque el tratamiento médico no es suficiente. La cirugía en este momento es el peor escenario. La evacuación es una opción, vale decir, punzar la vesícula, evacuarla sin dejar drenaje. Y la otra opción es dejar el drenaje, como sabemos nosotros, la colecistectomía percutánea. ¿Qué es esto de la evacuación? La evacuación es algo que está publicado y es solamente, como dijimos, punzar y evacuar, y tiene un porcentaje de éxito llamativamente grande. Recuerdo muy bien en el año 95-96 haber escuchado al doctor Chapeta Porras hablar de esto por la realidad que ellos tenían en su hospital, que no tenían cama, tenían imposibilidad, y lo llamaron dificultades operativas, en un trabajo que después defendió Álvarez Rodríguez en la Academia Argentina de Cirugía, que ellos hacían esto, punzaban, evacuaban a los pacientes, y lo hacían también en la población de pacientes embarazadas. La semana pasada le hablé por teléfono al doctor Álvarez Rodríguez y él me comentó que me llamaría la atención el éxito que se logra con esta terapéutica cuando, por supuesto, no se puede hacer otra. Y lo que sí me hizo muchísimo es la importancia del operador. Ahora pasamos al tema de la colecistectomía percutánea, que es la tercera opción. Fíjense ustedes, cuando hacemos una búsqueda en PubMed, cómo creció esta práctica. Y es una práctica que entendemos es muy importante cuando tiene su indicación, y el doctor Silvestre Beni, que es especialista, es cirujano, especialista en percutánea, nos va a hablar de colecistectomía percutánea. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Federico Silvestre Begnis, cirujano acá en Sanatorio Parque. Vamos a charlar un poquito del procedimiento de colecistectomía percutánea, sus indicaciones, y un poquito vamos a ver de qué se trata. Bueno, como indicaciones del drenaje de vesícula a través de una colecistectomía percutánea, indicaciones entre absolutas y relativas, podemos hablar de un paciente con alto riesgo quirúrgico, una vesícula alitiásica, es decir, la colecistitis alitiásica, conocida de la terapia, las comorbilidades importantes de estos pacientes, una colecistitis post-RCP, que a veces se acompaña de hasta pancreatitis, las embarazadas en el tercer trimestre, pacientes oncológicos, pacientes muy evolucionados, más allá de los 10 días, y los grados 2 y 3 de las guías de Tokio, como antes habían comentado los colegas. Como contraindicaciones podemos conocer una vesícula sin cavidad, es decir, una vesícula pequeña, una vesícula esclerotrófica, una colecistitis por vesícula esclerotrófica,
El cáncer de vesícula, por supuesto, si se puede lograr el diagnóstico. La paciente con coagulopatía es una contraindicación relativa, pero hay que corregirlo siempre. Y tener una ventana no segura en cuanto a la punción también es una contraindicación relativa. Con respecto a través de qué procedimiento vamos a usar como guía para realizar la punción y el drenaje de la vesícula, en esta institución contamos con tomógrafo y con ecógrafo, con lo cual en general, para la mejor resolución técnica, tenemos presentes los dos tipos de equipo. Por supuesto, en un paciente en coronaria o en terapia, la ecografía, hacerlo lo que se dice bedside, es lo indicado, pero en general usamos el tomógrafo para tener una mejor definición anatómica y tener una mejor y más clara entrada, la ventana, justamente para la punción y la colocación del drenaje. En general, la radioscopía es muy cuestionada. Yo creo que hay que ser sincero y decir lo que creo que está yendo en desuso. Por ahí es muy complicado la aparatología para hacerlo y en general puede traer un leak filtrado a la cavidad peritoneal de contraste que puede empeorar la clínica del paciente. O migrar hacia la vía biliar el contraste y generar una colangitis química. Las vías de acceso, las ventanas, la ventana transhepática es muy segura en un paciente con ascitis, se ve un acceso directo. Pero no hay que usarla generalmente en pacientes con cirrosis, hipertensión portales o pacientes coagulopáticos que pueden sangrar. Sí, la vía transperitoneal es la vía que generalmente se usa cuando uno usa la vía ecostáfica, y la vía transhepática en general uno la puede utilizar fácilmente a través de tomografía. Como complicaciones de este procedimiento tenemos las complicaciones clásicas de todo procedimiento quirúrgico, en mayor o menor medida, el sangrado, que puede generar un pequeño hemoperitoneo y aumentar un poco el dolor postoperatorio del paciente. Por eso tener en cuenta el dolor que tiene el paciente en el postoperatorio puede engañar y puede ser por un pequeño leak en el peritoneo de líquido o de bilis y tener un poco más de clínica y uno puede pensar que hay algo grave. Eso se controla en la ecografía rápidamente. El coleperitoneo es una complicación que puede ser aguda o subaguda y la bacteriemia se puede ver en una colecistitis sobre todo gangrenosa o muy infectada. Como complicaciones subagudas, la peor de todas es la salida del drenaje porque puede haber filtración a la cavidad peritoneal si no tiene bien formada la fístula. Y puede haber filtración peridrenaje si alguna fenestra de la punta del drenaje queda goteando a la cavidad. Hay que saber por ahí y tener en cuenta que uno que es cirujano está acostumbrado a lo clínico del paciente y por ahí hace un seguimiento más fino y más detallado teniendo la experiencia de operar y a la vez hacer estos procedimientos. Es importante la parte técnica, es decir, la experiencia técnica haciendo este procedimiento. Un detalle muy importante en cuanto a lo técnico, lo voy a decir, es la colocación del pigtail, es decir, de la punta del drenaje donde están las fenestras, lo más profundo que se pueda dentro de la vesícula, es decir, lo más cerca del bacinete posible. Incluso a veces con esa técnica se puede destapar el lito que está impactado en el bacinete. Pero seguro que no hay que dejar el extremo en el fondo vesicular porque al vaciarse la vesícula puede quedar fuera el pigtail y tener las complicaciones que antes mencionábamos. Para la evolución de estos pacientes y el seguimiento, lo fundamental es el control clínico, la evaluación del control clínico del paciente, si tiene fiebre, dolor, si supura la herida a nivel peridrenaje, y en general no tenemos que hacer un laboratorio ni una ecografía a menos que sospechemos alguna complicación. Nosotros, por regla, a las 2 a 4 semanas de realizada la colecistostomía percutánea, realizamos una colecistocolangiografía para la evaluación de si la vesícula es litiásica o alitiásica, porque a veces los estudios complementarios previos no lo pueden definir, y si la vesícula está ocluida, es decir, si tiene o no pasaje a la vía biliar. Esto a veces nos puede decir, si el débito es bilioso, podemos pensar que hay comunicación con la vía biliar. Pero si el débito bilioso es muy alto, hay que sospechar una litiasis coledociana, que es otra de las cosas que este estudio nos va a mostrar, y también cómo evaluar, en este caso, la anatomía biliar, como vemos aquí, una desembocadura anómala del conducto posterior derecho. Bueno, para ir terminando, en la evolución y en el seguimiento del paciente, tenemos que considerar el momento de retiro del drenaje, que en general un paciente que va a ser quirúrgico en nuestra institución
lo llevamos a quirófano con el drenaje colocado. Por más que haya comunicación o no con la vía biliar, sirve para una evaluación y una buena evaluación por ahí intraoperatoria. Y en cuanto al paciente no quirúrgico o a la colecititis alitiásica, en 4 a 6 semanas, si hay un buen pasaje a la vía biliar y no está ocluida por ningún tipo, le retiramos el drenaje y controlamos en forma clínica. Bueno, muchas gracias. Sigue el doctor Boretti. Muy bien. Entonces, colecistotomía percutánea, cosas que nos parecen importantes. Entre el inicio y los síntomas y el drenaje percutáneo, eso debe ser lo más rápido posible. Y está muy bien descrito que la rapidez con que se instale el drenaje ayudará a reducir el proceso inflamatorio local, que es lo que realmente queremos para cuando vayamos a operarlo tengamos la menor cantidad de adherencias posibles. El segundo tiempo importante es el T2 entre el drenaje percutáneo y la cirugía. ¿Cuánto tiene que pasar? Bueno, eso puede ser o hacerlo muy rápido, pero evitar siempre entre el día 14 y la quinta semana. Eso es lo que dicen casi todas las guías. Lo ideal entre 6 y 12 semanas. Y por último, en el caso de que el paciente no sea quirúrgico, el tercer tiempo es cuando extraemos el drenaje. Y lo que se dice habitualmente, ese drenaje hay que extraerlo entre la cuarta y la sexta semana. Como decía el doctor Silvestre Beni, si tiene una piedra impactada, es posible que haya más chance de recidiva, que está descrito entre el 7 y el 24%. Esto es muy interesante. Cuanto más temprano se realice la colecistotomía, menos será la inflamación. Y acá lo pudieron demostrar con este trabajo, en donde vieron la conversión, cuando hicieron la colecistectomía diferida, y vieron que fue muy diferente en el grupo de pacientes que se punzó antes de las 48 horas o de 3 a 6 días del inicio de los síntomas. Conversión de 8 y 33%. Y en este otro trabajo, de 890 pacientes con colecistostomía percutánea, las intercurrencias, como decía muy bien el doctor Gelfi en su momento, a los 3 meses fue de casi 25% y al año casi el 50%. En ese grupo canadiense se operó el 40% de los pacientes. Muy bien. Y acá yo quería llegar a este trabajo que se llama Chocolate, que lo deben haber leído todos, es un trabajo reciente, holandés, en donde compararon en pacientes de alto riesgo la colecistectomía temprana con la colecistostomía y retiro del drenaje a las 3 semanas. A ver, el temor de uno es que este trabajo sea realmente un trabajo bisagra para decir que la colecistostomía no sirve. ¿Por qué? Porque hubo una reducción relativa de complicaciones del 81% en el grupo de la colecistectomía temprana, por lo tanto debieron finalizar el trabajo. El tema es cuando uno lee la entrelínea del trabajo, que consideraron complicaciones mayores, no hubo diferencia prácticamente en nada, solamente en las diferencias de la enfermedad biliar. No trataba la causa, no es que compararon todo el tratamiento diferido con la colecistectomía diferida, era solamente con la punción. La metodología es adecuada, el tema de la comparación de los procedimientos es lo que nos deja pensando, y después cuando uno lee la entrelínea ve que tiene 17% de conversión y una lesión de vía biliar del 6%, que por ahí son cifras que, digamos, llaman la atención. Y hay un trabajo muy interesante, una respuesta rápida del Reino Unido también, de un grupo del Reino Unido, en donde dice, ¿es realmente dulce como suena? Por eso creo que este trabajo hay que leerlo con mucho cuidado. Ya saliendo de la colecistostomía percutánea, hay que hablar de esto, que es la colecistostomía endoscópica transpapilar, que es un acceso a la vesícula por una vía retrógrada, en donde se deja colocada un stent, como en este caso, como sería un doble J, pero en la vía biliar, o el drenaje endoscópico transmural, que es con el advenimiento de la ecoendoscopía, se hace una punción transduodenal hacia la vesícula y se deja puesto un drenaje ecoguiado con un stent para drenar la vesícula hacia el duodeno. De esto no tenemos ninguna experiencia, pero bueno, como hablamos del tema, hay que mencionar. Muy bien.
Con respecto a nuestros números de colecistostomías, 67 casos en un global de los últimos 6 años, 61% fueron no quirúrgicos, alitiásicos, oncológicos o por contraindicación quirúrgica, y se operó el 39%. La edad del grupo quirúrgico era bastantes años menor que la del no quirúrgico, 76 versus 63, y se operó con una media de 53 días. Las intercurrencias en ese trayecto fueron del 25%, vale decir, 1 de cada 4 pacientes requirieron una internación en la espera hacia la cirugía. Y la conversión que tuvimos en ese grupo fue del 19%. Los procedimientos realizados son colestectomía total en 69% de los casos y subtotal en un 31% de los casos. Y cuando hablamos de subtotal, esto es algo similar a lo que dijo el doctor Stati el otro día, ¿qué es lo que uno quiere lograr con la subtotal? Que sea segura, por lo tanto, evitar la lesión de vía biliar, y efectiva, que quiere decir que no necesita una segunda cirugía. Y acá está el tendón de Aquiles de esto. ¿Por qué? Esto es un caso personal, porque está descrito la litiasis del remanente. O sea, en el pouch que dejamos, ya sea una u otra técnica según Strasberg, en ese pequeño pouch puede crear litiasis y puede hacerse sintomática, y está descrito que eso pasa en el 5% de los casos. Entonces, ya por ir terminando, y para dejarlos pensando, primer trabajo 2018, en donde dice que no hay diferencia entre uno y otro trabajo, que lo mencionó Gelfi también. Segundo trabajo alemán, ya no nos deja pensando, sino que nos deja un poco colorados. Dice que la electiva, que es contra lo que compararon una diferida de 6 a 12 semanas, o la temprana, es mejor que la temprana. Y para ponernos de muy mal humor todos, Reino Unido nos dice que la colestectomía diferida es mejor que la colestectomía temprana, porque tiene menor estadía hospitalaria total, menor mortalidad, y la temprana puede incurrir en un sobretratamiento de los pacientes. Muy bien, concluimos. Si todo está dado, estamos de acuerdo totalmente con nuestros compañeros del sur y creemos que la colestectomía temprana es el gold standard. La colestectomía diferida es vigente, es segura, y lo que hay que saber es que tiene intercurrencias que no son menores. Tiene su indicación formal en pacientes de alto riesgo operatorio o en procesos evolucionados, o en pacientes sin riesgo en donde no estén dadas las condiciones médicas y extramédicas para llevar adelante una colestectomía temprana. Por ejemplo, estamos viviendo, si bien no quisimos hablar demasiado de esto porque estamos todos medio cansados, pero esto es algo que movió bastante la estantería de las guías internacionales para el manejo de estos pacientes. La colestectomía percutánea es un puente en las litiásicas que es muy bueno, entendemos, recordar siempre los 3 tiempos, y la importancia de la econografía prequirúrgica como cirujanos, porque es un buen mapa a la hora de ir a operar a estos pacientes, que puede ser más difícil de lo normal. Y por último, las técnicas bailout, que se hacen más prevalentes en los pacientes con colecistitis aguda, disminuyen las lesiones de vía biliar, pero aumentan las bilirragias y las litiasis residuales. Así que bueno, en realidad nosotros en esta mesa nos sentimos seguramente como se sintió Messi días pasados. Pero bueno, veamos la parte llena del vaso. Barcelona hizo 2 goles, y si nosotros en nuestra práctica tenemos que operar 2 de cada 8 pacientes por vía diferida, sepamos que no es una mala palabra, sepamos que es algo que se hace y que se hace en el mundo entero, y que bueno, que nos tenemos que adecuar a cada uno del lugar donde esté trabajando. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, excelente la exposición. Vamos a dar el lugar a los comentadores que tenemos, a los doctores Andreata de la Sociedad de Cirugía de Mar del Plata, al doctor Diego Agustín de Chaco y al doctor Daniel Gatti de Entre Ríos. Podemos habilitar los micrófonos como para abrir paso a los comentadores y que hagan sus aportes.
¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Querés empezar vos? Sí, pueden habilitar el micrófono, adelante. ¿Quién habla? Juan Carlos, ¿querés empezar vos? Bueno, ¿se oye con eco o se oye bien? Muy bien. Se oye bien, adelante. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación para comentar dos excelentes exposiciones de colegas a los cuales conozco hace mucho y fundamentalmente sé que ninguno de ellos quiere hacerle mal al enfermo, todo lo contrario. He anotado un par de pequeños detalles que creo que vale la pena comentar. Ya el otro día, después de la exposición de Miguel, hablábamos acerca de lo que es nuestro país y hablábamos acerca de los distintos ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos. Yo estuve durante 43 años en el hospital público acá en Mar del Plata, en el Intersonal, y estuve 23 años de guardia los días domingo. Por lo tanto, conozco una realidad totalmente opuesta a la realidad del ámbito privado. En todos estos años, la inversión en el ámbito público fue prácticamente despreciable y en realidad, aún cuando Mar del Plata en aquel momento tenía 200.000 habitantes, hoy tiene casi 800.000, seguimos teniendo un solo hospital. Hace muy pocos años atrás yo hacía papilotomías quirúrgicas, que de hecho creo que soy uno de los que más experiencia tiene porque en el hospital no contábamos con endoscopistas, ni con equipo, ni con infraestructura. Por lo tanto, digamos como que conozco ambos ámbitos y por eso reconozco el primer detalle que comentó recién el doctor Goretti acerca de que no sea un versus, porque es una realidad que tenemos que enfrentar. Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que más me llama la atención cuando se habla acerca del retraso en el diagnóstico de estos pacientes es, hoy en día cualquier residente de primer año viene alguien con un dolor de panza y le pide un recuento de blancos, ecografía con angioresonancia, tomografía, todo. No hablan, no le hacen historia clínica. Hoy, siempre, y lo aprendí hace 50 años, 40 años, la historia clínica y el examen físico del enfermo es, y muchísimo más en los pacientes con patología biliar, la clave para poder ordenar la mejor forma de poderlos estudiar en el tiempo más corto. Entonces, insisto, más allá de la colangioresonancia, de la PCR, etcétera, etcétera, del grosor de la pared, hay que enseñarle a los muchachos jóvenes a hacer una buena historia clínica y a examinar el abdomen. Otro punto que también creo que es fundamental es el tema de los equipos médicos. Es muy distinto en aquellos lugares donde hay residentes, fellows orientados a la patología biliar o a la cirugía general. En esos casos ya la cosa se complica un poco más. Con respecto al tema de lo que corresponde hacer, nosotros en general, en el ámbito privado, estamos por la disponibilidad de infraestructura a llevar al enfermo a una cirugía temprana. Pero también es cierto que muchas veces llegan enfermos que clínicamente están en un estadio un poco más tardío, por sinnúmero de causas que hoy, con el caos que es nuestra sociedad, cada vez se ven mucho más frecuentemente. Tanto los exámenes o todos los trabajos que nosotros hemos visto de Canadá como del Reino Unido
tienen antes tenemos que, la parte fina médica la entendemos nosotros, pero hay otro punto que es más importante y va de la mano con la política económica de esos países. Entonces, además de lo que es médico, hay un montón de circunstancias colaterales que hacen de que los enfermos sean manejados como son manejados. Y por otro lado, en los Estados Unidos, donde yo he tenido oportunidad de estar en varias oportunidades, las colecistitis agudas no las operan los cirujanos grandes. En general las operan muchachos o jóvenes con supervisión o con entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto clave es que no deben operarse a una hora que no sea la adecuada, sea la tarde, noche, que es cuando más prevalecen los problemas. Las colecistitis más graves que yo he visto han sido aquellas colecistitis post-endoscopía, en un cáncer de papila y en un enfermo con una colangitis. Y en el hospital hemos tenido que hacer centro de derivación de trauma, una enorme cantidad. Repítalo a este y a mí también, los dos. Bueno, si hagamos una cosa, si él no está, vos no está. ¿Se oye? Un segundo. Pablo Guzmán, me parece que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo cerrás. En el hospital hemos tenido, como es un centro de derivación de trauma, la posibilidad de hacer muchas colecistostomías. Y un poco también nos permite entender un poco la fisiopatología de la colecistitis aguda, que independientemente de los cálculos, sabemos que es un problema histoquímico. Y lo que sí es cierto es que llamativamente a los enfermos a los cuales tuve que hacer luego una colecistectomía laparoscópica, localmente era un terreno muy amigable para el cirujano. No discuto más ni acepto lugares en los cuales tengamos que poner en duda de la utilidad o no utilidad de la colangiografía intraoperatoria. Eso ya definitivamente ni hablo de eso. Lo que sí quiero aclarar es esto. Yo he visto en cirujanos bien formados, cirujanos con experiencia y con esa cosa de sí o sí yo me voy del quirófano con una colangiografía de este enfermo, desinsertar císticos y ocasionar lesiones leves, pero lesiones al fin de la vía biliar. Nosotros lo aprendimos hace muchos años con Miguel, el tema de la colecistocolangiografía, y cuando tenemos enormes dudas con los pedículos, no dudamos en hacer la colecistocolangiografía como para de entrada tener en la manga una imagen que nos vaya guiando. Eso de la colangiografía es como irse de viaje sin un mapa y sin internet. Y por otro lado, la colecistectomía parcial muchas veces no requiere de la colecistectomía completa. Por lo tanto, hay gestos que uno siempre tiene que tener en mente, que son la de preservar la indemnidad de la vía biliar. Hace poco estuve revisando las hepático-yeyuno-anastomosis que tengo hechas. La mayor parte por lesión de vía biliar, otras por colangitis a repetición post-papilotomías endoscópicas reiteradas y llamativamente 6 por quistes de colédoco. Y la mayor parte de los enfermos con lesiones o pacientes con lesiones de la vía biliar no eran enfermos que habían padecido una colecistitis aguda. Eran enfermos que tenían pedículos con una patología tipo Medici 3 o 4 o enfermos con un pedículo totalmente normal. O sea, sin ningún proceso inflamatorio. Por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta todos estos elementos y la vía biliar es algo que tenemos que seguir hablando todos los días, porque yo, con los años que tengo de cirujano del hospital,
y los años que tengo de cirujano de la clínica, todos los días, absolutamente todos los días, sacamos algo nuevo. No quiero aburrirlos, quiero agradecer por la invitación y felicitar una vez más a los 4 expositores que han sido magníficas porque han dado un programa completo. Así que muy amables por la atención. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar, primero saludar a todos los amigos presentes, felicitarlos a los 2 expositores por las excelentes conferencias que nos han brindado y agradecer a la Asociación de Cirugía de Santa Fe, de Rosario y de Mar del Plata por la invitación a esta conferencia. Obviamente, a lo que ya se ha dicho por los conferencistas y con las excelentes charlas, y al doctor Andreata, que más o menos dijo casi todo lo referente añadiendo las charlas. Y hay veces que lo que uno por ahí cree ideal no es lo real, ¿no? Que muchas veces hay que ubicarse en el ambiente de trabajo en donde uno está, al equipo quirúrgico que uno tiene para realizar una colecistectomía difícil, en este caso una colecistitis aguda, al tiempo evolutivo, porque muchas veces los pacientes ya vienen evolucionados con tratamientos médicos, con antiespasmódicos, vienen guiados por otros médicos, por clínicos, o ya han consultado para la guardia, y muchas veces no están dentro de esas 72 horas de seguridad o dentro de esa semana de seguridad que uno que nos han explicado en las conferencias, y vienen más evolucionados y saber, Guzmán, si puede apagar el micrófono, por favor, y saber que una colecistectomía segura, una colecistitis evolucionada más allá de una semana, puede transformarse en un dolor de cabeza y en una lesión de vía biliar, o en una colecistectomía parcial, que si bien obviamente no es ningún error hacerla, pero bueno, metemos a un enfermo a un drenaje y por ahí con un tratamiento médico, y diferir esa cirugía creo que es, si evoluciona bien, diferir las 6 a 8 semanas no es un error menor, y llevas a un paciente a una colecistectomía mucho más segura. Pero como le dije, hay que evaluar, creo que en mi grupo de trabajo nosotros primamos obviamente la evolución del paciente y obviamente el tiempo evolutivo que nosotros recibimos ese paciente. Yo siempre tengo las palabras de Miguel, que obviamente uno al salir de la residencia decía ir paso por paso y seguro, y el tener una muy buena elección del paciente. Y creo que hoy, con 13 años después de haber salido de la residencia, eso me ha dado muchos resultados, muchos buenos resultados, y la verdad que eso lo llevo grabado proceder diario. Por lo cual, creo que nosotros en el grupo de trabajo en el cual yo me desarrollo, depende del tipo de paciente. Nosotros tenemos, si el paciente evoluciona bien, es un paciente añoso con muchas comorbilidades, difiero la cirugía, y la verdad que después de 6 a 8 semanas, con un buen seguimiento estricto del paciente y una buena dieta, opero una colecistectomía mucho más segura que una colecistectomía en agudo, donde el paciente se encuentra por ahí en otras condiciones y puedo llegar a una colecistectomía parcial o una lesión de viabilidad que no es un tema menor, en una comunidad chica como la que yo me desarrollo, con una ciudad de 100.000 habitantes, que bueno, obviamente no es el medio que por ahí tienen en Mar del Plata o en grandes centros como Rosario o Santa Fe. Por lo cual creo que por lo menos en mi medio, yo casi con 12 años de médico acá en mi ciudad, con casi 2.800 colecistectomías realizadas, no he tenido que convertir ninguna cirugía, he hecho una colecistostomía y 3 colecistectomías parciales, y en colecistitis agudas muy difícil, una vez que uno hace una laparoscopía y se encuentra con colecistitis gangrenosa o muy adherida al colon.
la colecistostomía creo que, por lo menos en el paciente que he diferido, me ha llevado a tener una buena evolución postoperatoria después de la colecistostomía laparoscópica, y diferí a ese paciente hacia una colecistectomía más segura a las 6 o 8 semanas con un resultado favorable para el paciente, que es lo más importante para, a mi modo de ver, siempre tener en cuenta la seguridad de la cirugía para el paciente. Después, bueno, nada más que agradecer a los organizadores del... todos ahí. Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer la invitación. Entiendo que la invitación recayó en mí, pero es un reconocimiento a nuestro equipo de trabajo en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Así que mi agradecimiento a los organizadores. La verdad que agregar algo a lo que expusieron es muy difícil porque el tema estuvo muy bien desarrollado por las dos líneas y quiero felicitar a los expositores. Veo mucha gente con mucha trayectoria en el ámbito quirúrgico, pero también veo residentes, así que me voy a limitar a dar un poco la experiencia nuestra, más que nada en el hospital público, y hablarle un poco a los residentes porque hay mucha gente a la que tengo que escuchar más que hablarle, ¿no? Nosotros en el hospital público, y estuvo muy bien lo que dijo el doctor de Rosario con respecto a tener en cuenta el ámbito laboral, y un poco no solo tener en cuenta el ámbito laboral, sino el tipo de paciente que tenemos. O sea, para hacer una conducta tardía, tenemos que tener un paciente que adhiera al tratamiento. Y eso es lo que por ahí nosotros, por la idiosincrasia del paciente, no podemos lograrlo. Son pacientes que a lo mejor vienen de lejos, hay pacientes que son de etnia aborigen, entonces no es muy difícil la adherencia al tratamiento. Así que nos hemos acostumbrado a que la colecistectomía temprana en colecititis aguda, en nuestro caso, sea la opción número 1 y no limitada exclusivamente a las 72 horas del tiempo de inicio, sino que extensivo incluso hasta los 10 días de iniciado el cuadro. Me gustó escucharlo al doctor Andreatta, que vuelve a remarcar, sobre todo para residentes que están aquí y están en formación, el tema de la semiología, la historia clínica y el diálogo con el paciente. Eso me parece fundamental. No se debe olvidar la clínica para sacar buenos pensamientos y en base a eso pedir los estudios. Con respecto al tema que nos compete hoy, exclusivamente de colecititis aguda, si bien hay muchas recomendaciones, la experiencia me dice que no siempre es posible ni fácil obtener la visión crítica de seguridad ni de realizar una colangiografía intraoperatoria, ya sea transvesicular o la mirisigrafía tan bien descrita por el cirujano cordobés. Entonces, la primera sugerencia es tener un buen estudio del terreno y si vemos que las cosas están difíciles, no ensañarse. El costo de insistir, la tosudez de querer hacer una colecistectomía total, el costo de eso lo paga el paciente. Entonces, ir con la cabeza fría, tener bien hecha una hoja de ruta y saber decir hasta acá llegué. El segundo punto que se ve acá en la zona, no sé cómo estarán ustedes, es el equipo quirúrgico. Nosotros tenemos lugares donde el equipo quirúrgico está formado por un cirujano, pero el ayudante a lo mejor es un ginecólogo o es un traumatólogo, pero no es un equipo quirúrgico de cirujanos.
Entonces, para la gente joven, el consejo es tratar de ir armando quirúrgicos entre cirujanos. Cuando las cosas se ponen complejas, el que está al lado mío sepa lo que estoy haciendo y que 4 o 6 ojos y 2 o 3 cerebros piensen cuando las cosas queman, es mucho mejor que estar solo en el medio de la isla abandonado y sin comida. Entonces, armar un buen equipo de trabajo donde a lo mejor el otro tiene la cabeza más fría o vio algunas cosas que al que está en ese momento operando se le escaparon, es muy interesante. Lo otro que también es muy interesante si uno está en una institución donde ya tenemos identificado, como alguna vez algunos llamemos a los canosos, uno sabe qué lugar ocupa en el equipo quirúrgico, quién es un referente y a quién llamaría cuando las cosas se complican. Entonces, no hay que tener ningún empacho en pedir ayuda y convocar al quirófano al que creemos que puede tener las cosas mucho más claras. Yo siempre digo que el ego del cirujano debe estar varios escalones más abajo que el beneficio del paciente. Entonces no se nos tiene que caer ninguna estrella de la jineta por convocar a otro cirujano al quirófano que pueda hacer las cosas mejores o con la cabeza más fría, o entre los dos podemos sacar mejor provecho para el paciente. Perdón si es un poco largo, el coordinador me corta, ningún problema. Tener siempre en mente en nuestro arsenal terapéutico la posibilidad de realizar una colecistectomía subtotal, una colecistostomía o convertir la cirugía. No debemos tomar como una derrota o un fracaso terapéutico si creemos que convertir puede ser una opción. A mí me parece que eso tiene que estar claro en la cabeza del cirujano. Otra cosa que lo voy a decir, pero tengo que tener la honradez y la sinceridad de decir que nosotros aún no lo hemos podido hacer de rutina, es documentar lo que hacemos. Porque muchas veces en estos casos, donde no está claro el calor, donde no tuvimos una visión crítica de seguridad, donde no pudimos hacer una colangia intraoperatoria y después tenemos un paciente que comienza con complicaciones, volver a ver la película de terror es interesante para sacar conclusiones válidas y poder decir, bueno, parece que acá está el problema de la complicación que hoy tiene el paciente. Con respecto a algún tips técnico en estas vesículas que son grandes, edematosas, difíciles de manejar, a mí en lo personal no me gusta drenarlas de entrada porque técnicamente a mí me gusta seccionar con bisturí eléctrico la serosa, pero hacer una divulsión roma con el aspirador, sobre todo en la parte del calot, porque la experiencia me ha demostrado que las estructuras nobles no se desgarran con el aspirador. Entonces, haciendo una disección prudente con el aspirador, uno puede lograr una buena disección del calot si el tiempo es agudo. Si estamos en un tiempo subagudo, ya no, pero en el tiempo agudo la disección es muy buena. Otro tips técnico que lo implementamos y nos va bien es cambiar el trocar de 5 de la línea hemiclavicular por un trocar de 10 e introducir una pinza duval de 10 milímetros para tomar el bacinete. Muchas veces esos bacinetes grandes con un cálculo impactado, que es difícil de tomarlo con una pinza de 5, o que la friabilidad de la pared hace que la pinza de 5 desgarre, entonces derrama líquido biliar, entonces sobre el calor tenemos ya no solo el pegote del edema vesicular, sino que ahora tenemos contenido biliar, y a lo mejor si seguimos disecando empieza el sangrado, entonces tenemos edema, sangrado y bilis, y ahí empieza realmente una situación bastante complicada que si no tenemos clara dónde está la viabilidad podemos hacer un desastre. Entonces ese tip técnico a nosotros nos resulta y si lo quieren tomar, ningún problema. Y lo último que quería decir es que probablemente el verde de indocianina que ahora viene muy recomendado, quizás tenga una utilidad y el costo se justifique en este tipo de pacientes, donde no podemos hacer una colangiografía, tenemos congelado el calor
Y a lo mejor la visualización por fluoresceína del árbol biliar sería interesante. Nada más, muchas gracias. Si no hay más preguntas, podríamos dar por finalizado la reunión. Muchísimas gracias a la Sociedad de Cirugía de Mar del Plata, a la Asociación de Cirugía de Santa Fe, gracias a la Sociedad de Cirugía de Rosario por permitirme ser presentador de este webinar, gracias al doctor Boretti, mentor de toda esta reunión, y nos volvemos a encontrar el martes siguiente. Quien va a estar a cargo del webinar de la cirugía cotidiana para cirujanos generales va a estar a cargo de la Asociación de Cirugía de Santa Fe el día martes 25 de agosto en el mismo horario 19:30. Así que, bueno, muchas gracias a todos.